La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienaventurado el que teme a Dios. Esa persona que teme a Dios es dichoso, porque ciertamente la voluntad de Dios es que el hombre tema y tema con sinceridad. Deuteronomios capítulo 10, verso 12 es el pasaje que venimos comentando, y en esta cuarta conferencia quiero seguir hablando sobre este interesante pasaje. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Qué interesante pasaje, un pasaje muy eminente, del cual debemos prestarle oído toda la atención necesaria. Veníamos hablando sobre los que no temen al Señor, no pertenecen a Él. Quiero continuar con esta parte, finalizarla, para entrar a la otra parte de ese pasaje. Que no andes en todos sus caminos. Es el punto que daremos inicio después de concluir la parte mencionada. Las personas que no temen a Dios y que no tienen en ningún momento el interés de temer a Dios, esas personas no pertenecen a Dios. Y si llegan a morir no andando en temor a Dios, esas personas realmente no tendrán derecho a vida jamás. Su vida ciertamente va a existir después de la muerte. Su cuerpo se irá a la tumba, donde los gusanos van a terminárselos, se lo van a devorar, se convertirá en tierra. Pero el alma, el hombre interior, sobrevive al cuerpo, ese no muere. Ese existe, es un ser eterno. Pero por no haber andado en el correcto temor de Dios, murió y se fue a la eterna perdición, a la corrupción terrible. Y es lo que nos enseñan los pasajes que citábamos anteriormente en el tercer programa. Hoy quiero hablar sobre el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 12 y verso 13, verso 16 al verso 19. En Judas capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Quiero que mediten esta verdad. El apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, está hablando de aquellas personas que aparentan ser hijos de Dios, pero no lo son. Aunque los vemos congregarse muchas veces, pero sus frutos no son dignos de arrepentimiento. Siempre están causando problemas dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Pero Dios quiere traer esos cambios a la vida de esa persona. Ahora, hay otro grupo de personas que le llama también aquí nubes, arrastradas por todo viento, por causa que son nubes que no están cargadas de agua. Esto da a entender que son creyentes vacíos por dentro. No tienen la presencia de Dios. Y por esta causa andan de iglesias en iglesia, de congregación a congregación. Y terminan hablando de un ministro, terminan hablando del otro. Si 100 iglesias visitan, hablan de los 100 pastores que visitaron, hablan de las 100 iglesias que visitaron. La razón, ¿por qué andan de arriba y para abajo? Las Sagradas Escrituras dice que estas personas no temen a Dios
Y por no tener un vivo temor, el santo temor de Dios, andan de aquí y de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Y estas son manchas en sus corazones, que comiendo impúdicamente entre nosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, por causa de que realmente no tienen un encuentro personal con Jesucristo. Dios les ama y los llama al arrepentimiento. Los llama a volverse al camino de santidad, de rectitud. Que el temor de Dios vibre en sus vidas, en sus corazones, para que de esa manera se conviertan dichosos, bienaventurados, personas felices, personas totalmente revestidos del poder y de la gracia, de la plenitud del poder de Dios en sus corazones. Pero lastimosamente, que si esta persona no abre su corazón para convertirse en una persona totalmente temerosa y sujeto a la verdad de Dios, esa persona llega a ser una persona totalmente caída, derribada, una persona pasilla, una persona sin aliento de las cosas divinas de Dios. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son personas que irán al castigo si mueren así, si mueren sin arrepentimiento correcto, si no hay un encuentro personal con Cristo, si no hay un deseo, no hay hambre, no hay sed de recibir la verdad y caminar por esa verdad y vivir en esa verdad. Se convertirán en fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es decir, harán toda clase de pecados y no les importará que los vean. No les importará que el mundo diga, ve cómo se comporta ahora de una forma indebida y correcta. Son estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas, dice Dios a través de esta preciosa palabra. Según Judas, capítulo 1, verso 16, estos son murmuradores, es decir, que sus cualidades en la congregación se ocupan de hablar de todo mundo, pero nunca hablan de lo correcto de esa persona. Se ocupan de hablar de todo lo que a aquella persona le sobresale que no es correcto, pero nunca piensan en las cosas que son netamente correctas de la persona. Entonces se convierten en personas murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La palabra adular es que dicen, ay, mi hermanito, mi hermanita, ay, mi pastorcito, y comienzan a adular. Y lo que están procurando con esa actitud es ver cómo usted les puede prestar dinero para ellos irse a deleitar, no en las cosas buenas, sino en el pecado que ellos cometen. Y nunca pagan, siempre se roban lo que piden prestado. Esa es falta de temor a Dios. No existe el temor de Dios en esa clase de personas. El problema es tan serio que Dios dice que van rumbo a la condenación. Debe de temblar, debe ahora sacudirse y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué he tomado esta decisión incorrecta? Debe usted despertarse y decirle, Dios, me equivoqué. Tomé decisiones incorrectas, decisiones que realmente he dañado, Dios, tu corazón. Perdóname, límpiame, transfórmame. Y Dios, ojalá que tenga misericordia. Ojalá Dios le perdone, porque Dios es misericordioso, es compasivo, es tierno. Es un Dios que en verdad es clemente, es tardo para la ira, pero también es pronto para perdonar a las personas que se humillan. Ahora bien,
Vemos en el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que decía: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores. Usted va a encontrar tanta gente burlándose de las cosas de Dios, a veces desde los púlpitos, a veces a través de los medios de comunicación burlándose. Piense en las actitudes, en las características de los falsos maestros. Si son burlones, criticones, entonces apártese, porque irá con ellos a la condenación terrible. Pero si su pastor, el siervo que tiene ahí, realmente es un hombre de Dios, le predica la palabra con rectitud, ore por él, estímelo, obedezca la palabra y las enseñanzas que ese hombre le está dando, porque es para su edificación, es para su restauración, es para pulirlo, prepararlo para el día del gran encuentro con Jesucristo en los aires. Queridos oyentes, dice Judas en el capítulo 1, verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios, son sensuales, es decir, personas que andan buscando a quien devorar dentro de la congregación. Andan por todos lados viendo quién se descuida para acostarse y tener intimidad. Y el Señor dice: apártense, no deben de estar juntos con ellos. Apártense para que el juicio no venga a ustedes. Debemos apartarnos de toda contaminación. En segundo lugar, el Señor nuestro Dios nos demanda a nosotros que andemos en todos sus caminos. Y cuando dicen todos sus caminos, está refiriéndose a sus preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes y estatutos, para que nosotros tengamos el respaldo, el cuidado, la protección, la bendición del Altísimo. Debemos en este caso temer a Dios y andar en todos sus caminos, porque hay personas que dicen: yo temo a Dios, pero no obedecen. Debemos obedecer a Dios. Ese es el fruto de nuestro temor a Dios, obedecer, hacer lo que Dios dice en su palabra. En Deuteronomios capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová y con todo el corazón y con toda tu alma le sirvas? Es lo que nos dice ese interesante pasaje. Los caminos del Señor significa el verdadero conocimiento de su palabra y ponerla por obra. Deuteronomio 5, verso 33 también nos dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, el temor de Dios nos produce vida larga, no solamente en esta vida terrenal, sino en la otra vida. Seremos personas que viviremos en el bien eterno a través de la presencia de Dios. Nos deleitaremos por los siglos de los siglos. Y entonces, a través de Deuteronomio 5, verso 33, se nos ordena: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Es decir, obedeciendo su palabra, sus órdenes, sus leyes, para que nos vaya bien todos los días. Haciendo esto, viviremos y nos irá bien. Tendremos largos días en la tierra, donde Dios nos permite permanecer por largos días a través de nuestro temor, a través de nuestra obediencia. En Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7, se nos manda, se nos ordena a todos sus hijos y a todos los pueblos, tribus y lenguas y nación, se nos ordena: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón.
no se nos ordena a servirle, amarlo a medias, sino hay que amarlo con todo el corazón y con todas las fuerzas, con toda nuestra alma. Entonces se nos dice claramente en ese pasaje: de toda tu alma y con todas tus fuerzas debes amar a Dios. Amar a Dios significa sujetarnos a Él, obedecer su palabra. Por ejemplo, en Juan 14:15 dice el Señor mismo: si me amáis, guardad mi palabra. Entonces, amar a Dios significa obedecer su palabra. Amarle no es simplemente decir: oh Dios, yo te amo, y llorando en el altar con tantas lágrimas. No, la poderosa forma de poderlo expresar es a través de la obediencia. Cuando realmente amamos a Dios, la gente nos verá que en verdad obedecemos. Verá que no solamente decimos amar a Dios, la gente echará de ver, notará con toda claridad de que en verdad amamos a Dios porque hacemos su voluntad. La voluntad de Dios es gloriosa, produce paz, alegría, libertad, produce en nosotros las bendiciones que jamás habíamos adquirido por otros medios. A la luz de este pasaje bíblico de Deuteronomio 6, en el verso 6, dice claro: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No deben de estar en otro sitio, deben de estar en tu corazón. En el verso 7, no solamente debemos tenerlas en el corazón, debemos confesarla a nuestros hijos. Debemos enseñar lo que hemos aprendido de Dios, lo que hemos recibido de Dios, debemos compartir a nuestros hijos. En el verso 7 dice claro: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y cuando dices se las repetirás a tus hijos, porque los hijos tienden a olvidarse constantemente de lo que uno les enseña, entonces hay que repetírselos. Lo mismo pasa con usted de adulto. Todos tenemos esta dificultad. Escuchamos pero se nos olvida. Entonces tenemos que recibir repeticiones para volvernos a recordar lo que hemos ya aprendido, para ponerlo por obra. Y por lo tanto el Señor declara a todo padre y a toda madre que deben tener la palabra de Dios en su corazón y la deben de repetir a sus hijos, hablando de ellas estando en sus casas cuando están reposando, y también andando por el camino al acostarse. Antes de irse a la cama a reposar, hay que reunirse para estudiar la palabra. Esto significa orar, leer unos 5, 8 versículos, porque los niños deben de recibir poca lectura para que poco a poco ellos vayan aprendiendo y amando la palabra de Dios. Ahora bien, la orden divina es amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que esa palabra esté en nosotros y la compartamos con los que Dios nos ha dado, llamado hijos e hijas, con nuestros nietos y nietas, nuestros bisnietos, bisnietas, si es que alcanzamos a verlos. En Deuteronomios capítulo 11, versos 18 y 19, por tanto, pondréis estas mis palabras en tu corazón, no en el cofre. No tiene que estar esa Biblia polvosa por allá. Debe de estar en su corazón la palabra que escucha, la palabra que lee. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Es decir, carga la Biblia en tus manos constantemente. Ahora pues la tienen los teléfonos, en los iPad, en las computadoras. Pero cárguela de todos modos y léala y practíquela para que le vaya bien todos los días de su vida. Las enseñaréis entonces a vuestros hijos. Primero dice claro,
Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Que quiere decir, manténlas en tu mente, memorízatelas, para que puedas practicarla. Cada vez que necesites algo, puedas echar a andar la palabra y seas prosperado por esa palabra que aprendiste, porque estás amándola y obedeciéndola. Entonces, en el verso 19, siempre de Deuteronomios 11, se nos dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en casa. Otra vez se nos repite lo mismo. La enseñaréis a vuestros hijos cuando estéis en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, si tomamos esta acción de enseñar correctamente a nuestros hijos, ellos también aprenderán de la verdad y el temor de Jehová estará en sus propios corazones. Y estos hijos, por su temor a Dios, serán prosperados por Dios en la escuela, en la universidad, en sus trabajos, en sus matrimonios. También los hijos de ellos serán prosperados, bendecidos, protegidos por Dios, por causa de que hay un vivo temor hacia el Todopoderoso. Vemos también en otro interesante pasaje, en este mismo libro, Deuteronomios capítulo 19, verso 9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Es decir, que Dios prosperará tanto, que Dios hará multiplicar al pueblo, que tendrá que haber otras 3 ciudades más. Porque Dios bendecirá tanto en el crecimiento, en los frutos del vientre, que Dios bendecirá de una forma sobrenatural a todas las familias que temen a Dios. Pero Deuteronomios 26, verso 16 al 19, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. La orden no viene del pastor de la iglesia que está puesto por Dios, viene del Altísimo, del que es el pastor de los pastores. Y él habla al corazón del ministro establecido en la congregación por parte de Dios. Y nos dice a través del ministro, a través de la palabra también impresa: Jehová tu Dios te manda hoy, no mañana, hoy, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, no debemos de ser flojos en la obediencia. No debemos de ser mediocres. Es decir, como torta no volteada que de un lado no se puede comer porque está muy quemada y de la otra muy cruda y por eso no se puede comer. Entonces debemos ser completamente bien cocinados en la obediencia a la verdad de Dios. Y esto generará bendición en gran manera. En el verso 17 de Deuteronomio 26 dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Estas verdades las pide Dios que las pongamos por obra para que nos vaya bien en todo nuestro andar y en todo lo que hagamos en esta vida. Y además, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, exclusivamente de su posición. Si soy yo pueblo de Dios o parte de ese pueblo de Dios, debo de andar en santidad como mi Señor es santo. Y toda la congregación donde yo habito, donde me congrego, debemos ser santos. Porque el Dios nuestro ha dicho que somos su propiedad, somos posición propia de Él. Él nos compró, Él nos rescató de nuestros cautivadores.
estábamos en delitos y pecados. Nuestro Señor y Dios era el diablo antes, pero de ahí fuimos arrebatados por nuestro Dios, el Padre, y traídos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por esto ahora somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, puro, para deleitarnos en su presencia. Entonces Jehová te ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para guardar todos sus mandamientos, o para que guardes todos sus mandamientos, no parte, sino todos, porque Dios quiere obediencia total de nuestra vida, a fin de exaltarte sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, para loor, para fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Entonces, a la luz de todos estos pasajes, se nos manda el 100% a que andemos en todos sus caminos, en plena santidad, en pleno temor, en plena rectitud. La razón es para que nosotros seamos puestos en alto más que todos los pueblos de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra sepan que Dios está con nosotros y nosotros con Dios, y que somos posición de Dios en todo aspecto. Mis amados hermanos, andemos en temor a Dios, andemos en obediencia a Dios y sirvamos con rectitud. Si el de la derecha no quiere, ni el de la izquierda quiere consagrarse, ni el que está detrás de ti no quiere tampoco. No importa que ellos no quieran, pero tú debes de amar a Dios y temerle sobre todas las cosas. Quiero orar para que Dios te dé fuerzas y te dé la valentía de andar correctamente en su santo temor. Repite conmigo diciendo: Dios grande y poderoso, ahora yo quiero que tu santo temor se avive más adentro de mi corazón. Mi alma también y todo mi ser, andemos en todos tus caminos y nos deleitemos. Pero afirma mi corazón en tu santidad. Afírmame en la rectitud delante de tu trono. Quiero, oh Dios, serte fiel, no solamente en esta vida. Quiero servirte con fidelidad, con honestidad, con rectitud, más allá de la muerte. En el nombre de Jesús, posiciónate completamente de todo mi ser y te alabaré, te serviré por siempre. Amén y amén. Queridos oyentes, que Dios te bendiga y te dé mucha riqueza de bendición para su alabanza. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.